partir entendiendo de qué es lo que vamos a hablar, tenemos que empezar por determinar cuándo o por qué razones empezó a suceder esto. En el contexto, tenemos claro que la resolución de Contraloría es del 10 de enero del presente año. Y esta resolución imparte instrucciones acerca de las contrataciones de los organismos públicos en relación a los funcionarios a honorarios. Se ha dicho frecuentemente que es una modificación, pero la realidad es que, tal como lo ha dicho el Contralor General, esto no es una modificación realmente, es una reinterpretación del artículo ya existente en nuestro estatuto, el artículo 4, en el estatuto general, el artículo 11, acerca de las facultades que tienen los organismos públicos de poder hacer la contratación honorario. Para encasillarnos, veamos qué es lo que dice el artículo. El artículo 4 de nuestro estatuto señala claramente, y siempre ha señalado lo mismo, no ha habido modificaciones, podrá contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias cuando deban realizarse labores accidentales que no sean habituales de la institución mediante la resolución correspondiente a la autoridad, en este caso el decreto alcaldicio. Esa es la estructura legal de las contrataciones honorarias. Esto lleva, de acuerdo a la misma información del Contralor, a que en sí lo que está sucediendo es que la interpretación que está haciendo la Contraloría de la norma ya escrita va a ser más determinada, que no es una invasión al concepto de legalización de alguna temática, que eso es poder del Consejo, va de eso, sino que por el contrario, el mismo artículo se mantiene, y si el Poder Legislativo quisiera modificarlo, podría modificarlo, y esto lleva a tratar de superar una realidad que ya se estaba presentando en el sistema público y en el sistema municipal. El Contralor hizo una presentación completa apenas se dictó este reglamento el día 11, donde expusieron precisamente la división jurídica de Contraloría, y yo quiero exponerle a ustedes parte de eso para que tengamos claro por qué razón Contraloría llegó a dar esta interpretación. Esto fue el instrucciones de la contratación honorario, que es la portada de esa presentación. En esa presentación, lo primero que se dijo, que la jurisprudencia acerca del artículo 4 no se modificaba mucho, porque el inciso primero habla de profesionales, técnicos y expertos, eso no cambia. Labores accidentales que no sean propias del servicio, eso tampoco cambia. Que sea para cometido específico, que no sean labores habituales, restringido en el tiempo, tampoco cambia. Y por último, lo que era más complejo, y lo que sigue siendo más complejo, que no son funcionarios públicos. Los funcionarios honorarios prestan un servicio público, no son funcionarios públicos, lo que conlleva a la problemática acerca de la legalidad de sus actuaciones y de las responsabilidades que tengan en relación a los recursos públicos. Se hizo una exposición acerca de cuánto había evolucionado la contratación honoraria en los sistemas municipales. Si ustedes se dan cuenta, en los porcentajes llegamos a tener un total que va sobrepasando por año hasta a un 66% de todo el personal de un municipio es funcionario honorario. ¿Qué pasó con esto? Que cuando se hace la distribución de cuál es el personal que presta servicio en un municipio, un porcentaje muy amplio es a honorario, lo que quiere decir que un porcentaje muy amplio no tiene responsabilidad administrativa, que un porcentaje muy amplio no puede administrar recursos, que un porcentaje muy amplio no tiene derechos como el resto de los funcionarios municipales. Contraloría terminó la exposición diciendo que ya se habíamos dado cuenta que nuestros sistemas ya no eran excepcionales, o sea, el 66% no puede ser excepcional, que estaban haciendo funciones propias del servicio y que no tenían los derechos, lo que trataba de explicar, y que no tenían las obligaciones. Eso derivó precisamente en que el Poder Judicial, ya hace varios años, 7 aproximadamente, empezó a entender que los funcionarios honorarios, por las razones que acabo de explicar de cuáles eran sus funciones, no eran precisamente externos, sino que eran parte interna
por lo que se tendría que aplicar el Código del Trabajo. Aplicándose el Código del Trabajo, no habiéndose pagado las cotizaciones previsionales y no teniendo una fórmula para el término de los contratos, se generó varias demandas al Estado. De acuerdo a los datos del Consejo de Defensa del Estado, abajo se ve cuáles son los montos que se han gastado en relación a acuerdos para terminar los juicios y sentencias por juicios condenados. En ese contexto es que Contraloría dijo, oye, acá hay un problema real. Y ese problema real está terminando en tribunales cuando estamos hablando de administración pública, por lo cual la resolución no tiene que pasar por un alegato dentro de la jurisdicción, sino que por el contrario, en una normativa interna que nos diga claramente por qué razón llegamos a tribunales. Así, en el detalle de este dictamen, saliendo ya de la presentación de Contraloría, el dictamen dice claramente cuándo se permite la contratación honoraria. Eso fue lo que dijo el dictamen. La ley es clara, señalando que es un tema específico, que son profesionales, pero deja la puerta muy abierta, que por estos años se interpretó muy amplio. Entonces Contraloría dice, ya, limitémoslo. ¿Qué es lo que se entiende? Permite únicamente la contratación de asesores externos que desarrollen labores mayoritariamente fuera de las dependencias institucionales. ¿Cuál es la razón de esto? De que la subordinación o dependencia que genera las sentencias judiciales en relación a decir que no es honorario, sino que es Código del Trabajo, precisamente se da porque están trabajando dentro de la institución, están haciendo labores institucionales y tienen un superior jerárquico que le instruye cada día cuáles son las labores a hacer. Eso es Código del Trabajo. Eso no es honorario, eso no es un profesional externo. Entonces Contraloría lo dijo ya ahora claramente, que tienen que ser externos que desarrollen labores mayoritariamente fuera de las instituciones, pueden venir, pero tienen que ser mayoritariamente fuera, y describe más o menos cuáles son los servicios externos que están dados. Por otra parte, se puede generar contratación horario que estén dentro del sistema, pero en forma acotada en tiempo. O sea, si se requiere, por ejemplo, hacer un proyecto para una inversión regional y nosotros no tenemos el profesional pertinente para hacer un levantamiento del estudio dado y nosotros necesitamos tenerlo acá, lo podemos contratar por 30 días, 60 días, 90 días, pero tiene que ser un periodo limitado para una tarea específica. Ahora bien, esto no es en general. Eso está determinado solamente al subtítulo 2103. Para nosotros, quienes quedan fuera precisamente los programas comunitarios. Ustedes recordarán que a fines del año pasado, a mediados del año pasado, hizo varias observaciones en relación a entender qué es lo que es un programa comunitario. Y eso se da precisamente por esta evolución que está generando en relación a cómo se generan las contrataciones honorarias. Y también quedan fuera las contrataciones de honorarios suscritos a los funcionarios del mismo servicio. Por ejemplo, cuando en nuestra municipalidad no se da, pero en otras municipalidades se da que algún profesional interno es contratado para un tema específico que no tiene que ver con la materia por la cual es de la planta municipal y se contrata a honorarios fuera del horario de trabajo. Eso se mantiene. Del mismo modo, por el tema de la pandemia, se mantiene el tema de los funcionarios de salud y todo lo que tenga que ver con recursos de emergencia del COVID. Como decía hace unos segundos atrás, en lo que nosotros tenemos que centrar, aparte de los otros 3 puntos que quedan fuera de este dictamen, es precisamente en entender bien qué es lo que son los programas comunitarios. La Contraloría lo ha descrito ya en varios dictámenes, hay varios informes que se le ha presentado al Consejo señalando qué es lo que es un programa comunitario. Y un programa comunitario, los recursos del 2104-004 se aplican para la contratación de personas naturales sobre la base honorario para la prestación de servicios ocasionales y o transitorios ajenos a la gestión administrativa interna, eso es importante, ajenos a la gestión administrativa interna de la respectiva municipalidad, que están directamente asociados al desarrollo de programas en beneficio de la comunidad.
no son programas que tengan que ver con la gestión municipal, sino que tienen que ver con el beneficio de la comunidad, que tenga que ver con características sociales, culturales, deportivas, de rehabilitación o para enfrentar situaciones de emergencia. En ese contexto, Contraloría ha establecido criterios dados ya desde hace bastante años en relación a decir que esto es distinto al 2103. El artículo cuarto de lo que habla este dictamen se establece por él precisamente para establecer a los funcionarios a honorarios que vienen a suplir ciertas tareas de la gestión municipal. Los programas comunitarios no tienen que ver con tareas de la gestión municipal. Incluso al extremo, que también se informó en su minuto, Contraloría hace la diferencia de cómo es la contratación de los programas comunitarios en relación a la contratación de los honorarios del 2103. Los programas comunitarios, como no caen dentro del concepto de honorario de servicio público, entran dentro de la normativa de compras públicas. Entonces, para contratar a alguien que preste servicios comunitarios, se tiene que hacer una gestión a través de la ley 19.886, esto que quiere decir licitación pública, licitación privada, trato directa o compra ágil. No es como se contratan a honorario el 2103, que es precisamente por intención del servicio a la persona que se entiende que prestará la mejor colaboración, sin ningún procedimiento previo. ¿Cuándo comienza la vigencia de este dictamen? Eso es bastante interesante porque el dictamen no se generó precisamente a fines de un año calendario, sino que al principio de un año calendario. Y esto se dio precisamente porque este dictamen se estaba preparando desde octubre del año pasado, pero por la complejidad del tema empezó a posponerse porque hubieron varias observaciones legales entre medio y al final terminó saliendo precisamente ahora, en enero del año 2022. Por lo cual, Contraloría dice, las nuevas contrataciones de honorario, desde esa fecha para adelante, se le aplica la norma. ¿Cuándo no se aplica? A las renovaciones para el año 2022, para este año, de honorarios que al 31 de diciembre ya estaban prestando servicio. ¿Por qué? Porque no se pudo hacer la planificación porque el dictamen salió un poco después. Ahora, en el 2023 hay una temática bastante más compleja, porque como se va a aplicar íntegramente este dictamen, Contraloría ha estimado que los servidores que estuviesen prestando servicio a honorario y que no caen dentro del criterio de que puedan ser a honorario, porque están desempeñando funciones propias del servicio, porque están permanentemente por más del tiempo establecido por los lapsos cortos y que son sujetos a un vínculo jerárquico específico, ellos tienen que ser contrata. No se va a aceptar más que estén a honorarios que cumplen con esos requisitos. Ahora bien, el problema de esa interpretación o la realidad de esa interpretación es que como va a entenderse que es un vínculo a contrata, se le aplica el concepto de confianza legítima. Ustedes recordarán que eso fue una postura bastante controversial del año 2016 que fue evolucionando en relación a nuestra normativa hasta llegar al año 2021 donde se pusieron de acuerdo el Poder Judicial con la Contraloría y ahora se entiende claramente qué es lo que es la confianza legítima y la confianza legítima significa que alguien que ha estado prestando el mismo servicio por más de 2 años se entiende que tiene que seguir prestándolo a no ser que haya una resolución motivada para decir que lo sigue. Entonces, como no se pueden contratar a honorarios, se tienen que asignar como contrata, lo que va a hacer que la decisión fundada para que no sigan prestando los servicios va a tener que ser revisada, en este caso por Contraloría o por tribunales, cuando haya algún reclamo. Ya no existe eso de que el funcionario a honorarios termina porque la institución quiso que terminara nada más. Cuando salió el presente instructivo, se presentó precisamente estos antecedentes a la administración activa solicitando información acerca de cómo iban a ser las nuevas contrataciones en relación a honorarios. Lo que todavía no hay respuesta. ¿Y por qué se hizo esto? Porque el dictamen señala claramente que como el alcalde, nosotros somos un organismo que está dividido en 2 cuerpos, el alcalde y el consejo municipal, y el alcalde es el responsable
de toda la gestión interna, el dictamen dice claramente que si la administración es condenada en sede judicial a pagar indemnización, cotización o cualquier desembolso económico a un servidor honorario contratado en condiciones distintas a las de este dictamen, la responsabilidad civil y administrativa será el jefe del servicio, en este caso del alcalde, y de los funcionarios involucrados. ¿Qué significa esto? Esto también se aplica en caso de los acuerdos reparatorios previos, cuando se le pide acuerdo al Consejo para llegar a una transacción, se aplica. ¿Cuál es el resultado de esto? Que, por ejemplo, nuestra municipalidad ya ha pagado casi 12 millones en indemnizaciones por demanda de funcionarios honorarios desde el año 2017. Esos 12 millones, Contraloría se los va a descontar de las remuneraciones del alcalde. Lo que hace que sea bastante importante el poder orden en relación a cómo se están haciendo las contrataciones. Ahora bien, a raíz de esto, todos sabemos que el derecho a pataleo existe y se puede generar siempre. La Asociación de Municipalidades presentó una solicitud de reconsideración, y estamos hablando solamente de las municipalidades, esto es una aplicación a todo el sistema público, pero las municipalidades reclamaron sobre esta temática precisamente porque el dictamen señala una estructura de sanción que no está normada y señala una obligación de introducir a contrata cuando todavía no se tienen los recursos y el porcentaje de contrata ya está topado en casi todas las municipalidades. Esta presentación está todavía en estudio, no puedo decir que si va a hacer la Contraloría alguna modificación acerca del criterio o no va a hacer alguna modificación acerca del criterio. Pero la realidad en este minuto es que todo el resto de los servicios públicos han estimado que esto favorece la formalidad en materia laboral. Contraloría, para el resto de los servicios públicos, dio la orden de que ahora cualquier contratación honorario va a tener que tener toma de razón. ¿Qué quiere decir eso? Que el superior jerárquico del servicio no municipal, para poder contratar a alguien a honorario, va a tener que mandar los antecedentes a Contraloría para que Contraloría dé el visto bueno para decir que está aplicándose este nuevo criterio. En cambio, en nuestro sistema municipal, en varios municipios están dando instrucciones para que los funcionarios honorarios hagan de forma distinta su informe, precisamente para que poder sublayar la incorrección acerca de las contrataciones. Y como acá no hay un tema de toma de razón, han sido los concejales de las comunas donde ha pasado esto los que han hecho las presentaciones a Contraloría, señalando claramente que hay falta de probidad cuando se le pide a un funcionario a honorario que falsee la información de sus funciones precisamente para entrar dentro del esquema que está solicitando Contraloría como requisito a contratar a honorario. Eso es este nuevo dictamen. Como traté de dejar claro, la realidad no es que exista una nueva normativa de funcionario honorario, la realidad no es que exista una protección distinta a los funcionarios honorarios. Es más, este nuevo dictamen, para los asesores jurídicos de las organizaciones de funcionarios honorarios, lo único que busca es evitar las sentencias judiciales en contra de los servicios públicos. Eso es lo que busca, no darle más derechos a los funcionarios honorarios, porque en la práctica, si no se aumenta el margen para contratación a contrata y no se autoriza la contratación de los servicios públicos por Código del Trabajo, lo que va a suceder es que van a tener que reducir la cantidad de funcionarios honorarios. Más que eso, no.